Saludos a Avengers, vamos a analizar las cartas que venían en el pack de Viuda Negra, tanto las propias que venían en su mazo como las cartas de aspecto. Pues sí, vamos a analizar estas cartas que venían con Viuda Negra. Primero analizaremos las propias, aquí tenemos las propias, la obligación y el esbirro. Vamos primero con Viuda Negra en su cara de alter ego, que es Natasha Romanoff. 3 de recuperación, shield, espía de rasgos y preparativos para la misión. Respuesta: después de que juegues una carta de planificación, roba una carta, límite de una vez por fase. Normal que sea de una vez por fase, porque si no sería abusivo con todas las cartas de planificación que tiene. Y ya vemos que va a eso, va a jugar con cartas de planificación. Puede no jugar con cartas de planificación, excepto las suyas, pero sería absurdo no hacerlo para poder aprovechar estas habilidades que tiene, como la habilidad que tiene en su cara de héroe, hacedora de viudas. Respuesta: después de que aplicas la capacidad de una carta de planificación que controles y inflige 1 de daño a un enemigo. También decir que es un 2-2-2, buenas estadísticas, puede intervenir bien, puede atacar bien y puede defender bien. Pues eso es un pequeño daño constante que cuando ya tienes cartas de planificación en mesa y las vas activando, pues pequeños dañitos poco a poco van haciendo mella en el villano. El tamaño de mano es típico de cualquier héroe, 6 en alter ego, 5 en héroe y una vida de 9, que es corta, pero como estaremos muy... Es normal ir yendo alter ego, podemos ir recuperando, como vimos en la partida de testeo de este mazo precon. Por lo tanto, una heroína bastante balanceada y poco más que decir respecto a esto. Jugar planificaciones, balanceada en todas sus estadísticas. Quizás la recuperación es la más baja respecto a otros héroes, pero tiene la misma que Iron Man, así que tampoco es mucho. ¿Y con quién veo de Viuda Negra? Pues viene con el soldado de invierno Bucky Barnes, un aliado de coste 4, 2 de intervención, 2 de ataque, 4 de vida. Mucha vida para un aliado, está muy bien, porque eso nos permite ir actuando muchas veces. El coste no es muy significativo porque vemos que, aparte de ser vengador y espía, el coste para jugar el soldado de invierno se reduce en 1 por cada carta de planificación que controles. Tendremos muchas cartas de planificación en mesa, por lo tanto lo normal sería que, a no ser que nos salga en las primeras manos de la partida, que el soldado de invierno siempre lo juguemos por coste 0, la verdad. O que hayamos jugado muchas cartas de planificación en el turno del villano. Que igualmente será muy barato el coste de jugar al soldado de invierno, que nos permite atacar bastante e intervenir de bastante. ¿Qué otra cosa nos permite intervenir? Pues la operación encubierta, coste 3, acción. Es una intervención. Quita 4 de amenaza de un plan. Confunde al villano, es decir, por un coste 3 podemos quitar 4 de amenaza de un plan y confundir al villano en una sola acción. Esto es un poco la Spider-Woman de Capitana Marvel, pero solo con la capacidad de intervenir. Una carta que permite confundir al villano siempre está bien porque, aparte, es acción, no es ni acción de héroe, por lo tanto podemos estar en alter ego, jugar operación encubierta y no solo quitar amenazas, sino confundir al villano, la cual cosa está muy bien. Es una carta bastante potente que si sale, hay 2 copias de ella, y si no sale, pues nos permite ir al alter ego o mantenernos en alter ego, que veremos que Natasha Romanoff en alter ego puede hacer bastantes cosas. ¿Qué cosas no puede hacer en el alter ego? No puede hacer la danza mortal. ¿Por qué? Porque es un ataque de coste 3, acción de héroe. Efectúa los 3 ataques siguientes por orden. Inflige 1 de daño a un enemigo, inflige 2 de daño a un enemigo y inflige 3 de daño a un enemigo. Recordad que son estancias, es decir, no se aplican todos de golpe. Por lo tanto, inflige 1 de daño. Si un enemigo tiene el duro, le quita el duro, le inflige 2 de daño, le infliges 2 de daño y luego le infliges 3 de daño. Y aparte se puede repartir entre cualquier enemigo. Es decir, una carta muy potente y muy versátil. Vienen 2 copias y un poco sería como el balanceo con patada de Spider-Man, que cuando te sale, pues... no, incluso es mejor que el balanceo con patada, porque no son 8 de daño directo, sino que son repartidos. Le puedes hacer 6 a un enemigo o 1, 2, 3. La cosa nos da esta versatilidad que nos viene bien
con viuda negra para limpiar esbirros o para hacerle mucho daño a un enemigo. En cuanto a apoyos, ¿qué tenemos? Por coste 1, el piso franco número 29. Es un lugar, shield, acción de alter ego, contra el piso franco número 29 y elige una carta de planificación que esté en tu pila de descartes. Añade esa carta a tu mano. Pues para estar en alter ego, que estaremos mucho, nos viene muy bien. Podemos pagar el coste de alguna carta con una carta de planificación y luego recuperarla o directamente sumar uno al tamaño de nuestra mano. Tanto si estamos en héroe y vamos al alter ego, tendremos entonces 6 cartas en total, y si estamos en alter ego tendríamos 7 cartas en total, teniendo en cuenta que hay alguna carta de planificación que seguramente la habrá en nuestra pila de descartes, y tener más recursos o más cartas para jugar ya sabemos que siempre es bueno. Y ya vamos a las planificaciones de Viuda Negra. La primera, que es el combate acrobático, una mejora de coste 1. Ataque, planificación, habilidad y interrupción de héroe. Es un ataque. Cuando se ponga boca arriba una carta de aumento, descarta combate acrobático. Anula los iconos de aumento de esa carta. Inflige 1 de daño al villano por cada icono de aumento que se haya anulado de este modo. Una carta que, como con más aumentos tenga el villano, mejor funciona, obviamente, porque le podemos llegar a hacer daños de 3 con las actuales cartas que tenemos, o daño de 1, pero igualmente si estamos en interrupción de héroe, al activarla siempre haremos 1 más las cartas de aumento que tenga el villano, que nos dé el villano. Y lo bueno es que dice que cuando se ponga boca arriba una carta de aumento, es decir, no tenemos que decir, la activamos y lo que salga será, no. Vemos qué aumentos tiene, si tiene ninguno no la activamos, y si tiene 2 o 3, pues entonces sí que la podemos activar porque nos rentará más y encima nos evita el daño de, no el daño básico del villano, pero sí el daño de aumento de una carta muy útil que puede salvar de, de perder una partida básicamente. Y vamos a una mejora que no es una planificación, es una mejora tecnológica, brazaletes de la Viuda Negra, vienen 2 copias y es una tecnología, recurso, agota los brazaletes de Viuda Negra y genera un recurso universal para una carta de planificación. Pues eso nos ayuda con 2 copias de esta carta, es decir, tenemos 2 recursos universales una vez jugadas y estén en mesa para jugar cualquier carta de planificación, que es algo que va a Viuda Negra, por lo tanto, prácticamente, a no ser que sea para montar Operación Encubierto o Piso Franco, o el traje, con las cartas que tendremos en el mazo, es prácticamente tener 2 recursos universales para costes, con lo cual viene muy bien para Viuda Negra, una mejora muy interesante, la verdad, y encima es roleable porque tienes los brazaletes y lo vas preparando. Me gusta mucho que hayan pensado en esto. Como me gusta mucho el gancho de escalada, mejora de coste 2, planificación, tecnología, por lo tanto podríamos usar los dos brazaletes para jugar esta carta. Interrupción de héroe, cuando muestres una carta de perfidia, descarta el gancho de escalada, anula los efectos de esa carta de perfidia y descártala. Pues una antiperfidia es básica, que encima es interrupción de héroe, por lo tanto le haríamos un daño al villano cuando lo activáramos. Y pues eso, sale sombra del pasado, podemos usar los ganchos de escalada y no ha pasado nada. El supervisor, que ya lo veremos después, se quedará ahí ad eternum siempre que tengamos el gancho de escalada. Nada más, eso. Sale una perfidia que no la quieres, gancho de escalada, se retira y ya está. Y vamos ahora al traje sintético, una mejora de coste 3 muy alta. La Viuda Negra recibe más 1 de defensa, es decir, sería un 2-2-3. Respuesta, después de que apliques la capacidad de una carta de planificación que controles, es decir, similar a su acción, agota el traje sintético, prepara la Viuda Negra. El traje sintético sobre todo es para una vez lo juguemos, defender con Viuda Negra, esperar poder activar alguna de las planificaciones que tengamos y luego volvernos a enderezar para hacer cualquier otra acción. Por lo tanto, una carta que nos permite no solo tener más defensa, sino defendernos y luego poder hacer una de las otras 2 acciones que queramos hacer, como intervenir o atacar, la cual cosa da mucha versatilidad porque podemos actuar en la fase del villano, en la etapa del villano, y luego en nuestra fase también poder hacer algo con nuestros ataque e intervención básicos. Y la última planificación que venía con Viuda Negra es la picadura de Viuda. Respuesta de héroe, ataque. Después de que entre en juego un esbirro, descarta la picadura de Viuda. Inflige 2 de daño a ese esbirro y atúrdelo. Nos viene muy bien para los esbirros fuertes, tanto para los esbirros fuertes, porque si es fuerte, pues le haces 2 de daño, ya vas bajando su vida y lo dejas aturdido para que no actúe en el siguiente turno si nos quiere atacar.
o para esbirros como por ejemplo el traficante de armas, que ya lo que hace es directamente vencerlo. O quitar, no solo quitar el duro, sino por ejemplo, guardia acorazado, sino aparte de quitarle el duro también lo deja aturdido. Por lo tanto, una carta muy versátil que encima también nos ayuda porque haríamos un punto de daño a un enemigo por el simple hecho de activarla como cualquier planificación, siempre que estemos en, en, en nuestra identidad de héroe. Y estas son las cartas, pues lo que hemos visto. Todo gira en torno a las planificaciones, excepto la cooperación encubierta de la danza mortal, que son las cartas de intervención y de ataque más fuertes y no son planificación, pero al ser tan fuertes, esto ya lo refleja, son muy versátiles igualmente, tanto por poder quitar amenaza en alter ego, como por atacar y destruir este ataque como queramos. Aparte, lo veo también bastante roleable, este, esta heroína es muy roleable porque todo lo que tiene es como y muy similar al cómic, es decir, o a las películas. Lo voy preparando todo y cuando no me valgo por mis superpoderes porque no tiene, sino que me valgo de mi estrategia y mi planificación de qué va a suceder para realizarlo. Y una vez visto esto, vamos a ver la obligación, que es en la lista negra. Da esta carta al jugador que lleve a Natasha Romanoff. Puedes adoptar la identidad de tu alter ego, elige una opción. Agota Natasha Romanoff, retira de juegos nada nuevo bajo el sol sobre la obligación en cuanto a ponernos con nuestro alter ego, nuestra identidad de alter ego, o descarta la carta de planificación que controles que tenga el coste más alto. Si no puedes hacerlo, esta carta gana oleada y descarta esta obligación, que descarta, sabemos que es que vuelve a la pila de descartes en vez de retirarla del juego. Normalmente, ¿cuál carta sería la que retiraríamos? Pues sería el gancho de escalada, que si solo tenemos uno, nos podría en serias dificultades para evitar perfidias fuertes, pero bueno, no es la peor opción de las cartas de obligación que hemos visto, en verdad. ¿Qué pasa si no podemos evitar las perfidias porque esta carta nos ha quitado el gancho de escalada? Pues que puede salir una sombra al pasado y vamos a tener que enfrentarnos al supervisor, un esbirro de archienemigo de la viuda negra con 0 de planificación y 0 de ataque. Pero entonces no es muy fuerte, ¿no? Porque tiene solo 4 de vida, por lo tanto podríamos ganarlo fácilmente. Pero ojo, porque hay un asterisco aquí que nos dice que el supervisor recibe +1 de planificación y +1 de ataque por cada mejora que controles. Ojo, mejora, ¿eh? Es decir, no solo son planificaciones, sino que también son los recursos, también son los brazaletes de la viuda y el traje sintético. Por lo tanto, se puede llegar a poner si tenemos... Todo esto lo podemos tener en el juego, por lo tanto se podría poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de vida solo, ya 9 puntos de ataque o de planificación solo ya con las mejoras que tenemos en el propio mazo. Por lo tanto, nada, nada deleznable este ataque y esta planificación que puede llegar a tener el supervisor. Eso sí, si nos sale como carta de aumento, para esta activación el villano recibe +1 de planificación y +1 de ataque por cada mejora que controles. Por lo tanto, sí que tenemos mucha capacidad de evitar la sombra del pasado, pero si sale, ya solo con el supervisor, nos podemos ver en graves apuros. Eso sí es fácil de derrotar, pero incluso si se sale como un momento es muy peligroso. No sé, esto lo tendría que mirar, pero creo que más adelante hay un combo que se puede hacer que, claro, pues cuando te sale, le puedes repelir el ataque, entonces le pasas el daño al villano y entonces te sales muy a cuenta porque es como que el supervisor te ataca, reflejas este daño y le haces un montón de daño al villano. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. ¿Qué plan tiene el supervisor cuando aparece? Pues es un asesino killer, básicamente. Que es un plan de 3 de... que entra con 3 de amenaza y cuando se muestra esta carta coloca 1 de amenaza adicional sobre esta carta por jugador. Por lo tanto, un plan que si estamos en solitario entraría de 4 y simplemente lo que hace es acelerar el plan de él. Básicamente lo que queremos rolear es en plan que el villano ha llamado al supervisor y le ayuda. Vemos que tiene esbirros, el supervisor, que son mercenarios de Hydra, ya los conocemos, los hemos visto con el Rhino, guardia, 0 planificación, 1 ataque, 3 de vida. Y básicamente lo que veo yo es que esto nos puede ayudar para, si queremos hacer partidas temáticas, pues contra el Rhino
contra si usamos el conjunto modular de Madame Hydra. Ahí sí que le podemos hacer algo temático por los mercenarios de vida, ya lo hemos visto y ya sabemos que tiene la guardia, pero tampoco es muy difícil de derrotar. Lo que sí que tiene el supervisor es que puede hacer un disparo letal, que es una perfidia. Cuando se muestra esta carta, descarta una mejora que controles y coloca una amenaza sobre el plan principal si estás en alter ego, y si estás en héroe, descarta una mejora que controles y sufre un daño. No es de las peores perfidias que hay, pero sí que, claro, si solo tienes alguna mejora como el brazalete o el traje sintético, o es tu último gancho de escalada, pues sí que te afecta un poco, pero no es lo peor que puede hacer el supervisor. Lo peor que puede hacer el supervisor es por el mismo tener, gracias a nosotras, una buena planificación y un buen ataque. Y esto es todo lo de Viuda Negra. Básicamente, jugar muchas planificaciones y ir poquito a poquito haciendo daño por aquí, daño por allá. Y, y poco más. Muy temática, muy roleable. Y dicho esto, vamos a dejar ya las cartas propias de Viuda Negra y vamos a ir a las cartas de aspecto que venían con Viuda Negra. Aquí tenemos las de justicia que venían en su mazo, las de las básicas y las cartas de los otros aspectos: agresividad, liderazgo, protección y otras de cartas básicas. Vamos primero los que venían con ella, que eran las cartas de justicia. Teníamos los dos recursos del poder de la justicia y vamos a los aliados. En este caso, Temblor, coste 2, aliado, 1 de intervención, 2 de ataque, Vengador, Shield, 2 de vida y respuesta. Después de que es un esbirro ejecuta el plan, agota Temblor, inflige 2 de daño a un esbirro. Pues básicamente Temblor, que la tendremos en juego, no la vamos a usar tanto para nuestro ataque y nuestra intervención, no sé que sea muy necesario, porque lo que nos interesa es que si estamos en alter ego, ya vemos que nos irá muy bien para los héroes o heroínas que estén mucho en alter ego, pues cada vez que un esbirro haya ejecutado el plan, podemos ir usándola para hacerle daño a estos esbirros. Básicamente lo recomiendo para aquellos héroes que vayan mucho a alter ego. También tenemos a la agente Coulson por coste 3, 2 de intervención, 1 de ataque, Chill y espía, 3 de vida. Respuesta: después de que la agente Coulson entre en juego, busca una carta de planificación en tu mazo y en tu pila de descarte, señálala a tu mano y baraja el mazo. La cosa positiva de Coulson es que nos permite intervenir, pero es buscar una carta de planificación. Es decir, si ya vamos a, por ejemplo, a justicia con cualquier héroe y queremos tener una planificación en concreta que nos irá bien por la temática del mazo, pues nos ponemos a la gente Coulson y así siempre podemos llamar a aquella carta que queramos para intentar usarla y a conseguirla, tenerla en nuestra mano lo más rápido posible. Es decir, si no tenemos ninguna carta de planificación, el agente Coulson no nos es muy útil, porque pagar un coste 3 por intervención en un ataque tampoco es bueno. Pues si tenemos una de planificación y queremos ir a por ella, pues será útil. La sala de interrogatorios y el equipo de vigilancia ya no entraremos, ya sabemos a qué van y a qué juegan, porque ya venían en la caja base, así que vamos a saludar directamente a la mejora de coste 1, las tácticas de infiltración, planificación, habilidad. Juega esta carta solo si controlas a un personaje espía. Ojo, porque es si controlas a un personaje espía. Por lo tanto, si tienes a Nick Furia o si tienes a la agente Coulson en mesa, puedes jugar esta carta. No dependerás de tu héroe. Me parece que Viuda Negra es la única espía que hay por ahora, así que si te metes a agente Coulson, puedes meter esta planificación, buscarla y jugarla, pero bueno. ¿Quién hace la interrupción de las tácticas de infiltración? Cuando muestres una carta de encuentros, descarta tácticas de infiltración, anula los efectos de esa carta y descarta. Luego muestra otra carta del mazo de encuentros. Básicamente es un poco lo que hacía el aliado Viuda Negra en protección, que es muestra una carta del mazo de encuentros, pues si no la quieres, descartas y muestras. Y ya está. Muy útil para aquellas cartas pues molestas del mazo de encuentros, o incluso, por ejemplo, con un tron, si sale su plan. Cuando tienes que mostrar su plan de la directriz del tron, pues por el cambio de fase, pues esta carta y la anulas por otra. Que puede ser peor, pero puede ser. Seguimos con las planificaciones de justicia contra espionaje, una mejora de coste 2, máximo de una por jugador, solo puedes tener una en mesa por jugador. Y interrupción: cuando vaya a colocarse cualquier cantidad de amenazas sobre el plan principal, descarta contra espionaje y vida. Pues muy útil para justicia, que es a lo que juega, que es
evitar o quitar amenaza del plan principal, es decir, controlar el plan, pues una carta muy útil por coste 2, desde amenaza que se vaya a poner, es muy útil. Eso sí, máximo de 1 por jugador, por lo tanto, quizás llevar 3, teniendo en cuenta que nunca jugarás, ya habrá veces que te saldrá ya tener en juego, pues tampoco es muy útil, pero no sirve para evitar que ya no ejecute el plan o prevenir que lo vaya a esperar más. Una carta bastante útil, es decir, básicamente está sentando que el coste para evitar 3 de amenaza es 2, que no está nada mal. Y encima la tienes en mesa y la puedes usar cuando quieras. No como el ataque es excluso, porque es un evento coste 3. Y acción de héroe, inflige 4 de daño a un enemigo. Si este ataque derrota a ese enemigo, quita 2 de amenaza a un pan. Pues vemos que justicia ya está siendo aún más ofensiva, porque con esta carta podemos infligir 4 de daño a un enemigo por coste 3. Si usamos la base de que el coste 3 del balanceo con patada, aunque sea temática, de daño, pues el coste 3 no está mal, pero al tener la condición de que si derrota al enemigo quita 2 de amenaza un plan, pues la verdad es que no está nada mal. Le hacemos un pequeño daño con otro ataque o nuestro ataque básico a un esbirro, y al derrotarlo también damos amenaza. Recordad que cuando se derrote una etapa del villano, también que cuando avanzas una etapa del villano, de 1, 2 o 2 o 3, también cuenta como derrotarlo, por lo tanto puedes quitar amenaza del plan que esté en curso. Y una vez visto las cartas de justicia, las dos planificaciones que están muy bien, las que ya conocíamos, los nuevos aliados y el nuevo evento enfocado un poco al ataque, vamos a las cartas básicas. Tenía Viuda Negra con los 3 recursos, Nick Fury que lo conocemos, y el Queen Transporte, un apoyo de coste 3. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo Vengador. Y recurso, Gota al Queen Transporte genera un recurso universal. Pues ya vemos que una carta muy útil. Eso sí, tenemos que tener, no la podemos jugar si estamos en Alter Ego, por ejemplo. Con la Teresa Romana no la podemos jugar porque no tiene el rasgo Vengador, por lo tanto tendríamos que ir a Héroe, jugarla, y entonces sí la podemos usar su recurso siempre que queramos, pero muy importante recordar que solo se puede jugar si tiene el rasgo Vengador. Y es un recurso, no es como el transporte, que es una habilidad que solo la puedes usar en tu turno. Este que solo puedes usar el recurso, lo puedes usar en cualquier turno, cualquier fase. Por lo tanto, si sale la típica carta de gasta un recurso tal para descartar esta carta, para hacerlo. Y seguimos con otra planificación que ya la hemos visto en acción: el objetivo fijado, mejora de coste 1, máximo de 1 por jugador, al igual que la planificación de contraespionaje. Respuesta de héroe: después de que se ponga boca arriba una carta de aumento, descarta objetivo fijado, anula la capacidad de aumento de esa carta. La verdad es que es una carta muy útil si la juegas con Viuda Negra aún más, porque la activas, le haces un daño. Y por ejemplo, para el supervisor, si sale como un aumento, que ya hemos visto que es un aumento muy poderoso, pues nos evita esa capacidad de aumento. Sobre todo recomiendo guardarla, no tener quizás 3 copias es excesivo, con 2 o una sobra. La tienes en mesa y a las capacidades que sepas que son muy peliagudas del villano, o de cualquier carta que sepas que haya en el mazo del villano que sea muy dura, objetivo fijado, lo tienes en mesa, y cuando salga, no. Básicamente ya sabemos que Viuda Negra es la heroína, no, la heroína que le dice hoy nos despedida al villano. Y estas son las cartas que venían en su mazo. Vamos ya a las cartas de aspecto extra que venían, que básicamente todas son bonificaciones porque es algo que juega Viuda Negra, aunque eso no quita que estas bonificaciones las podemos añadir a otros héroes. Como por ejemplo, contraespionaje, una mejora de coste 1, planificación máxima de 1 por jugador. Vemos que algunas planificaciones tienen esta restricción de solo tener una en juego por jugador, pero bueno, es el coste de pagar por bajo coste, supongo. Respuesta de héroe: ataque. Después de que sufras daño infligido por un ataque enemigo, descarta contraataque, inflige la misma cantidad de daño a ese enemigo. Pues un poco una represalia contra el villano. Nos va a hacer daño, pues mucho daño, pues le hacemos el mismo daño a él. Cualquier héroe que vaya con agresividad se puede usar bien esta carta, pero tampoco, no sé si es de las mejores de agresividad. Eso sí, es coste bajo, por lo tanto, no, en agresividad solemos tener que pagar mucho por hacer daño. Pues aquí sí que tenemos que recibirlo, pero como mínimo podemos contraatacarlo de alguna forma si el villano nos hace un daño muy fuerte. Otra planificación, en este caso en liderazgo, es la respuesta rápida, mejora de coste 2.
Otra vez máximo de 1 por jugador, respuesta del héroe. Después de que un aliado que controle sea derrotado, descarta respuesta rápida. Pone en juego ese aliado desde tu primera descarta y se inflige 1 de daño. Pues una carta muy útil, sobre todo para activar las respuestas y poder volver a tener un aliado en mesa para ir haciendo las cosas, para ir controlando un poco el villano a base de aliados, que sabemos que eso es a lo que va justicia. Vemos que las planificaciones son bastante temáticas, atacar, aliados, y tenemos que también pasar como con la de protección. Muy útil, eso sí, para aliados con poca vida. Bueno, si tiene vida 2, pues podemos usar el aliado de escudo otra vez y activar su respuesta. O si tiene mucha vida, pues tendremos opciones de volver a intervenir o planificar dependiendo de lo que creemos con aquel aliado. Pero bueno, un resurrector de aliados muy útil, la verdad. Si tienes liderazgo y va por el liderazgo que tenemos ahora mismo, es muy útil, la verdad. Y tenemos en protección la postura defensiva, una mejora de coste 2, máximo de 1 por jugador. Interrupción de héroe, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta postura defensiva, evita 3 de ese daño. Pues para cualquier tipo de defensa, una carta muy útil para evitar el daño que nos vayan a ocasionar. Lo mismo, estas cartas prácticamente las puedes poner a cualquier héroe del aspecto que pertinente, pero no molestan. Quizás no pondría las 3 copias, porque al tener un máximo de 1 por jugador es muy difícil que puedas jugar las 3 de un ciclado de mazo, pero tenerlas en mesa, una o dos, una, y luego quizás que te salga otra cuando vayas gastando, pues puede ser útil y te puede salvar en caso de protección de 3 de daño, perder un aliado que te interese o de poder infligir más daño al enemigo por el daño que te haya hecho. Y la última carta, planificación mejora espionaje, se llama. Es una planificación y habilidad. Juega esta carta solo si controlas a un personaje espía. Lo mismo, tenemos a la gente con Sonwanic Furia en juego, la podemos jugar, pero obviamente la mayoría de veces solo la pondremos a Viuda Negra porque por eso mismo. Interrupción, cuando vaya a resolverse la palabra clave oleada, que bien nos habría ido para el traficante de armas, de una carta de encuentro, descarta espionaje, roba 2 cartas. Pues eso es una buena carta, podemos tener las 3 copias en juego y pues eso, cuando se vaya a resolver, pues 2 cartas más que podemos tener a nuestra mano, y ya sabemos que tener 2 cartas en mano siempre nos viene muy bien. ¿Qué haría yo? Pues quizás como el objetivo fijado, el tener máximo de 9 por jugador, quizás cambiaría 2 por 2 de espionaje. Intentaría poner una tercera a cambio de alguna otra carta más, como por ejemplo el contraespionaje, y así tener más capacidad de tener cartas de planificación en mesa, sobre todo enfocado a Viuda Negra. Para otros héroes pondría alguna de aspecto. Las que más recomendaría serían el ataque de sigilo, se lo podríamos meter a cualquier personaje de justicia porque viene muy bien hacer 4 de ataque y quitar las amenazas y derrotas al enemigo. Contraespionaje la pondría también para evitar esos 3 puntitos de amenaza. El contraataque, 2 cartas a cualquiera. Todas las cartas, básicamente, de justicia, el contraespionaje y el ataque sigiloso las pondría a la mayoría de mazos de justicia, y estas también porque no molestan, costes bajos, las juegas y puedes activarlas durante la fase del villano, que siempre está muy bien. Que transporte a todos los a todos los héroes vengadores, y Nick Furia, pues ya algo que decir del bueno de Nick. Ese ha sido el análisis de tanto Viuda Negra como las cartas que venían en su pack. No voy a añadir nada más. Si tenéis cualquier duda, dejadmelo en la caja de comentarios, intentaré responderos. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde ya vendremos con el bueno del Doctor Strange, el Doctor Extraño, un héroe polémico por ser demasiado bueno. A mí esta polémica nada ni me viene, porque si un héroe es bueno, pues juégalo y ya. Es decir, todos los héroes deberían ser con Doctor Strange, y si quieres jugar más difícil, aumentate la dificultad. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando vayamos a Doctor Strange. Solo deciros que muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por pasaros. Espero que os haya servido de algo, y si no os ha servido, pues nada. Hasta luego. Ahora.